Esto es importante, ¿eh? ¿Cómo empezar a ahorrar desde el inicio? Esta forma de verlo es interesante. Así puedas empezar a ahorrar e invertir desde ahora mismo si aún no lo estás haciendo. Veámoslo así. Acuérdate que cuando empiezas a trabajar o empezaste a trabajar, recibes un salario mensual. Pero antes de ese trabajo tú recibías 0 soles porque no estabas trabajando. Pero vivías normal. Entonces, por ejemplo, si ahora en tu trabajo tú recibes un salario de 2.500 soles mensuales y decides ahorrar el 30%, más o menos sería el 750 soles. Antes de eso estabas en cero, recuerda. Y estabas viviendo normal, ya sea porque estabas en casa de tus papás o de la familia. Entonces ahora te puedes acostumbrar a vivir con 1.750 soles, que sería descontando el 30% que estás destinando al ahorro. Entonces, si tú lo ves así, esta es la etapa donde se te debería ser mucho más fácil ahorrar. Porque tu yo anterior estaba con 0 soles de ingreso propio y ahora ya tienes ingreso de 1.750 soles porque estás trabajando. Yo tuve la oportunidad de empezar así también. Y cuando empecé a generar mis propios ingresos, en mi caso empecé a destinar entre el 25 al 50% de los ingresos mensuales a mis inversiones y ahorros. Y ahora simplemente mantengo esos hábitos y replico cada fin de mes. En este caso, cada fin de mes yo hago mis inversiones. Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto ahorrar más en estos tiempos entonces? Mira, en algún momento nos desviamos y nos olvidamos que en algún momento de nuestras vidas vivíamos con 0 ingresos propios o con lo que nos podían dar nuestros padres si hablamos pues en la parte de la escuela o la universidad, cuando aún no podíamos trabajar o no generábamos, ¿no? De ahí, pero cuando pasamos a tener ingresos porque ya trabajamos, tenemos negocios, etcétera, o inversiones, de alguna manera nos volvemos locos y gastamos más de lo que generamos o ingresamos, y así creando un mal hábito financiero que te podría llevar pues a la quiebra, al estrés financiero, a la sobredeuda. Y la idea es que no tengas esos problemas. Bueno, ya como llegando a la parte final, simplemente comentarles que quizá al inicio, como para todos, si aún no lo estás empezando con este hábito del ahorro y la inversión, es complicado. Más aún si tenemos ingresos del trabajo que con justa nos alcanza para nuestros gastos. Pero si tú lo ves de esta manera que hoy pudimos compartirlo con esta mentalidad, se te puede ser mucho más interesante y más fácil empezar ya con este hábito del ahorro. No tienes que empezar a ahorrar pues un 50% si es que no puedes, pero sí puedes empezar con un 10, 20, 30% de tus ingresos, ¿no? Entonces, nada, te animo a eso. Igual si quieres contenido a más detalle del tema, puedes visitar nuestro canal de YouTube, que el link está en nuestro perfil. También tenemos ahí PDFs, por ejemplo, de cómo puedes empezar a invertir, los pasos y demás contenido. Y lo mismo si también tienen el interés de quieran recibir asesoría mucho más personalizada y detallada en cuanto a inversiones y finanzas personales, pues también nos pueden contactar. Así que hasta la próxima.